Bien, mientras siguen agregando, voy a poner el documento. Bien, yo creo que ya lo están viendo. El documento de normas y criterios básicos. Sí, se ve, ingeniero. Bien, Sí, se ve, ingeniero. Estas normas y criterios básicamente son un resumen diría yo que de cientos de reglamentos que tiene el Código Nacional Eléctrico. Esto es un resumen solo para tratado de vivienda. Entonces vamos a comenzar diciendo de que los tomacorrientes deberán calcularse con una carga de 180 voltiamperios máximo. O también se puede decir que una carga de 180 watts, asumiendo de que la carga en voltiamperios asumimos que es casi igual a la carga en watts. ¿Por qué razón? Porque casi toda la carga es resistiva. Luego los tomacorrientes pues deberán quedar a no más de aquí dice no menos, pero es no más de 1,83 metros, los 6 pies, en línea recta. O sea que la distancia entre un toma y otro máximo deberá ser 1,83. Mínimo pues yo puedo poner una distancia menor, pero máximo 1,83. La idea de dejar estas distancias así es evitar dentro de la vivienda tener extensiones instaladas. Esto en línea recta. Una vez que nosotros hemos terminado una pared, la pared gira a 90 grados, entonces ahí ya ¿no? esta distancia puede variar. Entonces, la distancia es medida horizontalmente y ya ustedes todos saben de que los tomacorrientes van instalados a una distancia del nivel de piso de 33 centímetros. Del suelo a donde va el tomacorriente hay una distancia de 33 centímetros. Y recuerden que normalmente estos tomacorrientes se ponen también o se instalan de forma horizontal. Dice que en baños, zonas exteriores debe instalarse al menos un tomacorriente. ¿Qué significa esto? Pues que en patios, patios traseros, patios frontales, porche, deberá de por lo menos haber instalados al menos un tomacorriente. Esto con el fin de darle utilidad, sobre todo para cuestiones de mantenimiento, si ustedes van a trabajar en el jardín o van a trabajar en el garaje, en el patio. Para fines de mantenimiento al menos deberá de haber un tomacorriente. Pero al menos, ¿verdad? Significa que si pueden haber 2 o 3 tomacorrientes, mucho mejor. También recuerden ustedes que normalmente en el patio se hacen reuniones. Necesitamos conectar el equipo de sonido, o necesitamos conectar algún ventilador, o algún aparato para hacer café, o si la reunión requiere, por ejemplo, de un asador eléctrico, pues entonces ya tenemos un tomacorriente para poder cubrir esas necesidades. Entonces, para los circuitos de tomacorriente, en general, la carga debe ser menor a 1440 watts o a 1440 voltiamperios. Decíamos de que un tomacorriente lo vamos a considerar para una carga máxima de 180 watts o 180 voltiamperios. Entonces, si nosotros tenemos que un circuito va a contener 1440 watts, un circuito va a contener 1440 watts y lo dividimos entre 180, significa que un circuito por lo menos deberá contener por lo menos 8 tomacorrientes. Un circuito.
perdón, no por menos, sino que al máximo 8 tomas corriente. O sea que 8 tomas corriente en paralelo yo lo puedo conectar a una protección de 20 amperios y con conductores número 12 y puedo tener mi primer circuito. Pero normalmente pueden ser menos, ¿va? Yo puedo tener 5 o 6 tomas corriente y llevarlos hasta el centro de carga y conectarlo con cable 12 a una protección de 20 amperios. Porque la protección lo que va a proteger es el conductor. Entonces nosotros podemos tener cualquier cantidad de tomas corrientes en un circuito que no excedan los 8 tomas. Yo por disposición personal, yo cuando hago una instalación dejo 7, siempre dejo una holgura. Siempre para todo me gusta dejar una holgura. Por ejemplo, si un centro de carga o si una vivienda utiliza 20 circuitos máximos, yo siempre dejo y compro un centro de carga con 24, por ejemplo, 24 circuitos. Siempre dejo una holgura de 4 circuitos para cualquier expansión futura. Y lo mismo hago para todo, para los tomacorrientes también. Dejo 7 para dejar una holgura. Entonces, para los circuitos de iluminación hago lo mismo. Voy a tener que no debo exceder los 1500 watts o los 1500 voltiamperios. Por ejemplo, si yo tengo 10 bombillos de 100 watts y lo divido entre 1500, quiere decir que puedo instalar 15 bombillos en un circuito de 15 amperios y con un conductor 14. Esto ya me lo da el Código Nacional Eléctrico, ya me lo da, yo no tengo que andar haciendo ningún cálculo. Me dice que para cargas menores a 1500 watts yo voy a tener cable número 14 y cable número y protección número 15. Pero me da una salvedad. Me dice que también en iluminación yo puedo usar protecciones de 20 amperios siempre y cuando utilice cable número 12. O sea, yo puedo usar cable 14 con protecciones de 15 amperios, pero también puedo usar cable 12 con protecciones de 20 amperios. Lógicamente que si usamos conductores THW número 14, vamos a tener una instalación eléctrica más económica, más barata. Pero al utilizar un cable más grueso como el THW número 12, vamos a tener un incremento en el costo del alambre. Entonces, eso nos incrementa el costo de la instalación. Pero sí puedo utilizar cualquiera de los dos, ¿verdad? Para iluminación, ya sea cable 14 o cable 12. Pero si uso cable 14, lo protejo con un breaker de 15 amperios. Y si utilizo cable 12, lo protejo con protector de 20 amperios. Estas disposiciones ya están dadas por el Código Nacional Eléctrico. No tengo que andar calculando nada, sino que eso ya está dispuesto. Ahora, se colocarán, dice, al menos un apagador switch de pared para iluminación, ya sea en cada dormitorio, baño, estancia, sala, comedor, cocina, escalera, por pasillo, lavandería. ¿Qué significa esto? Que cualquier lugar que lleve una lámpara deberá llevar un interruptor. Porque he conocido varios casos que algunos instaladores instalan lámparas pero no instalan el interruptor. Entonces resulta que hay que dejar la lámpara encendida o hay que estarla desenroscando para apagarla. Entonces el código por eso exige que para cada lámpara haya un interruptor. Lógico que un interruptor puede manejar 2 lámparas, 3 lámparas. ¿no? Yo puedo de un solo interruptor apagar 2 lámparas o de un solo interruptor apagar 3 lámparas. Pero lo que sí exige que para cada lámpara, ya sea de un baño, para cada lámpara, ya sea de un dormitorio, de un comedor, de una estancia, para cada lugar de eso vamos a necesitar un interruptor. Luego la altura de la instalación de los interruptores. Fíjense bien, la altura de instalación de los interruptores debe ser a una distancia de 1,10 metros del nivel del suelo. O sea, cada interruptor yo lo voy a instalar a 1,10 del nivel del suelo.
A diferencia de los tomacorrientes, se va a instalar de forma vertical. Recuerden que los tomacorrientes, las cajas las vamos a poner de forma horizontal y los interruptores los vamos a poner verticales. La caja va a ser instalada verticalmente. Otra normativa es que en la cocina, áreas de comedor, se colocará en cada espacio de mesa de trabajo tomacorrientes con longitudes no menores a 30 centímetros ni mayores a 60 centímetros. Lo que significa que en la cocina yo voy a tener tomacorrientes, voy a instalar un tomacorriente y luego el segundo tomacorriente a 30 centímetros, el tercer tomacorriente a 30 centímetros, el cuarto tomacorriente a 30 centímetros, o en su defecto, longitudes menores a 60 centímetros. Puedo tener un tomacorriente a 50 centímetros, el otro a 1 metro, el otro a 1,50 y el otro a 2 metros. ¿Verdad? Siempre que tomemos en cuenta que es en áreas de cocina donde están los espacios de mesa. ¿Cuáles son los espacios de mesa? Pues el espacio de mesa de una cocina es el lugar donde se pican los alimentos, se corta la verdura, se corta la carne, se utiliza el procesador de alimentos, se utiliza el microondas, se utiliza la licuadora, el cuchillo eléctrico. Cualquier aparato eléctrico que se use en la cocina se debe de tener instalado tomacorrientes a menos de 60 centímetros y más de 60 centímetros. Estos tomacorrientes, fíjense bien, las mesas de trabajo normalmente son estándar. La mesa de trabajo en la cocina más o menos anda por los 90 centímetros de altura. Es como el tamaño de un comedor. Un comedor andará por unos 85 centímetros de altura. La mesa de cocina va a andar como por 90 centímetros de altura. Entonces, arriba de esa mesa, yo voy a tener a 10 centímetros o a 20 centímetros instalados los tomacorrientes. O sea que no voy a medir desde el suelo, pues solo voy a medir desde la mesa 10 o 20 centímetros para arriba para instalar mi primer tomacorriente. Ya el segundo, el tercero voy viendo horizontalmente y los voy conectando a 30, 40, 50 centímetros según sean los requerimientos de los equipos que yo tenga en la cocina. Si hay muchos equipos en la cocina, lo mejor es instalando los tomacorrientes a cada 30 centímetros. Recuerden que en la cocina va microondas, va triturador, va microondas, licuadora y otros equipos como trituradores trituradores, digamos, de verduras, de alimentos, y otros equipos pequeños como por ejemplo batidoras, y ese equipo pues va instalado sobre mesa de trabajo y los tomacorrientes a una altura de 20 centímetros. La otra situación es que hay que tomar en cuenta también el factor de demanda de la estufa. Esto ya lo vimos la semana pasada. Las estufas van a tener un requerimiento de potencia y van a tener un factor de demanda dependiendo de su potencia nominal. Entonces, esa potencia nominal nosotros la vamos a calcular y la vamos a sacar del cuadro que le mostré la vez pasada, que está en PDF, y con eso ya vamos a tener carga ya con factor de demanda. También hay que tomar en cuenta las recomendaciones de los conductores alimentadores. Hay que tomar en cuenta las recomendaciones de los conductores alimentadores, neutros, aterrizajes y acometidas, ¿verdad? Muchas de estas recomendaciones tienen que ver con las alturas, cruces de calle. Por ejemplo, si una acometida cruza la calle, deberá ir a una altura mayor a 450 metros, porque si no, van a venir camiones o carros bastante altos que se van a llevar la línea. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta el grosor del alimentador según la carga. Hay que tomar en cuenta la altura del triplex y otros detalles, pero más que todo para cruce de calle. Luego tenemos que tomar en cuenta factores de demanda por alumbrado. La vez pasada vimos que para los alumbrados
vamos a tomar el área y vamos a multiplicar por un factor de 3 watts por pie cuadrado. Y eso nos va a dar la capacidad máxima de potencia de iluminación. Una vez que tenemos esa capacidad máxima, nosotros podemos agarrar los primeros 3000 watts al 100% y lo restante al 35%, que es parte del juego para poder calcular el factor de demanda por iluminación. Y estos datos, todo esto que les estoy dando, lo vamos a ver mañana ya en detalle con números, ya que los números nos hacen ver las cosas un poco más fáciles. También hay que tomar en cuenta un detalle, que es el detalle del motor más grande que pueda tener una vivienda. El motor más grande que pueda tener una vivienda, hay que calcularle un 25% de potencia más, ¿verdad? Eso según los artículos 220.50 y 430.24. Y por último, ya para terminar este segmento, tenemos cargas de alumbrado según el tipo de ocupación. O sea que las cargas de alumbrado también se van a calcular dependiendo de la ocupación del local. Por ejemplo, si es un local para hospital, va a tener un tipo de iluminación. Si es un local para eventos, otro tipo de iluminación. Si es un local para fábrica, otro tipo de iluminación. Entonces, dependiendo del local, yo voy a tener diferentes tipos de alumbrado, pero en este caso no va a aplicar porque nosotros solo lo vamos a usar para vivienda. Luego tenemos las cargas por pequeños aparatos, y hablamos de pequeños aparatos, todos aquellos aparatos que conectamos en los tomacorrientes de nuestra sala, en un dormitorio, comedor, todos aquellos pequeños aparatos como ser equipo de sonido, teléfono inalámbrico, televisor, cargador de teléfono y una serie de aparatos nuevos que hoy en día se utilizan con baterías recargables que son conectadas pues para cargar esas pequeñas baterías. De todos esos aparatos es lo que nosotros vamos a denominar pequeños aparatos. Y los tomacorrientes que nosotros ponemos de 7 a 8 tomacorrientes son para conectar esos pequeños aparatos. Cargas que son menores a 15 amperios. Ahora, ya para cargas mayores a 15 amperios, vamos a utilizar tomas especiales. Por ejemplo, tomas especiales sería el toma que lleva una estufa eléctrica. Una estufa eléctrica consume 30, 40 o 50 amperios, entonces va a llevar un toma especial. Un calentador de agua que consume 30, 40 amperios va a llevar un toma especial. Un aire acondicionado que consume 30 amperios va a llevar un toma especial. Una ducha que consume 50 amperios va a llevar un toma especial. Entonces, todos aquellos aparatos que consuman más de 15 amperios van a llevar tomas especiales. Y hay aparatos, en el caso, por ejemplo, del microondas, que si consume más de 20 amperios, dependiendo del tamaño del microondas, podemos poner tomas estándar, pero ya no de 15 amperios, sino que son tomas estándar de 20 amperios. Porque no sé si ustedes se han fijado que normalmente donde van los hornos microondas, y si el horno microondas es grande, tienden a quemarse los tomacorrientes, a recalentarse. Entonces, para que no ocurra eso, hay que poner un tipo de toma que ya no es de 15, sino que es de 20 amperios. Siempre de la misma forma, pero soporta 20 amperios. Ya para aparatos más grandes que eso, vamos a tener, como les digo, tomas especiales. Entonces, hay una diferencia entre los tomas normales y los tomas especiales. Y dentro de los tomas normales es lo que nosotros llamamos cargas por pequeños aparatos, que incluyen, como repito, el equipo de sonido, el televisor, cargador de teléfono y otra serie de aparatos pequeños que hoy en día tenemos dentro de nuestras viviendas. ¿Tienen alguna pregunta? Preguntas, por favor. Hagan sus preguntas. Los tomas corrientes tienen que ir a una altura específica. ¿Cómo dice?
Uno a la vez, por favor. Gabriel Alexander, ¿cuál era su pregunta? Mi duda era si son 8 por sala, ¿verdad? 8 tomas corriente por sala. No, 8 por circuito. Es que esa parte no la... Es que mire, 8 por circuito. Por circuito. Okay. Va, supóngase usted, para que tenga una mejor idea, supóngase usted que en una sala pone 5 tomacorriente y en el comedor pone otros 4 tomacorriente. Tiene 9, ¿va? Pero de esos 9 tomacorrientes usted va a agarrar 8. Va a agarrar 5 de la sala y va a agarrar 3 del comedor. Los pone en paralelo y los lleva al centro de carga. Eso sería un circuito. Y ese sería su primer circuito. Ya después va a tomar otros tomacorrientes, por ejemplo, en lo que le sobraron del comedor, más lo que le va a sumar la cocina, y los va a poner como tomas de un segundo circuito. De ahí va a agarrar, por ejemplo, los tomas de los dormitorios. En un dormitorio tiene 4 tomacorrientes, en otro dormitorio tiene 4, agarra 4 y 4, y de 2 dormitorios saca otro circuito. ¿Verdad? Va a tener un tercer circuito. Y así hasta que cumpla. Y si de repente al final se le sobran solo 5 tomacorrientes, que son, por ejemplo, del porche, de la sala o del patio, esos 5 tomacorrientes los va a meter en otro circuito. No necesariamente tiene que tener 8, sino que los que sobran los meten en otro circuito. Y no hay ningún problema con mezclar ahí los tomas corrientes para dentro de esos circuitos. No le entiendo, casi no le escucho, se le oye entrecortado. Le escucho entrecortado, ¿ves? Tal vez puede repetir. Los tomas circuitos, los tomas van en los tomas especiales como los de la estufa, del microondas van aparte. Van aparte y no los puede combinar. Aparte. Yo no puedo poner en el circuito de una estufa un circuito de una ducha, por ejemplo. O en el circuito de una estufa no puedo poner tomas para circuitos especiales. O tomas para pequeños aparatos, no puedo. El de la estufa solo es de la estufa. El del calentador de agua solo del calentador de agua. El del aire acondicionado es un circuito solo de aire acondicionado. A diferencia de los pequeños aparatos que, como lo estoy diciendo, puedo poner 4, 5, 6, 7, máximo 8 para un circuito. Ok, ya entendí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesor. Sí. Ajá. Yo le tengo una pregunta con respecto a las casas que son, decir así, con diseños más como exóticos, siempre aplican esas mismas normas. Casas como de lujo. Sí, las mismas normas, las mismas normas. Solo que hay que hacer algunas consideraciones como ingenieros que somos, ¿no? Ustedes como ingenieros deben de considerar, si la casa, por ejemplo, es de 2 pisos, voy a necesitar un centro de carga en la parte de abajo y un centro de carga en la parte de arriba. Voy a necesitar pequeños aparatos en la parte de abajo y pequeños aparatos en la parte de arriba. Esos serían los cambios. Y si la vivienda va a consumir más de 100 amperios, entonces vamos a poner una base contador de 200. Esas son las consideraciones que hay que tomar, que no son muy diferentes, no son muy, pero sí hay que tomarlas en cuenta. Porque en casas grandes el problema es que ya metemos, ¿no?, un aire acondicionado, a veces metemos 3, 4 aire acondicionados y esas cargas son bastante grandes, entonces eso es lo que hay que considerar. ¿Cómo dice? De calentadores de agua, ¿verdad? Normalmente de un calentador central. Pero en el caso normal, la gente no pone un calentador, sino que ya después con el tiempo quiere poner una ducha de estas eléctricas. En ese caso tendrá que poner una línea nueva que alimente esas duchas. O sea, es un circuito nuevo. O en un dado caso, podría ser, por ejemplo, una línea para 2 duchas y 2 baños están contigo. No, tiene que poner una línea para un baño y otra línea para otro baño. Porque acuerden que las duchas
consumen mucha carga, las duchas son de 40 a 50 amperios y esas deben ir de forma independiente. Por eso se llaman circuitos independientes o tomas independientes, porque son cargas que consumen mucha corriente. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿No tiene más preguntas? Ingeniero, yo Ajá. tengo la duda de que en qué momento es más factible usar tal vez un circuito en paralelo o un circuito en serie, algo así. O si hay algún tipo de norma que me diga eso. Eso quien me lo va a determinar es el voltaje que yo ocupo. Por ejemplo, si yo pongo tomacorrientes en paralelo, yo siempre voy a tener el mismo voltaje. Voy a tener en un toma 120, en el otro 120, en el otro 120. Pero en serie, en las viviendas normalmente yo no conecto circuitos en serie. Lo único que conecto en serie es el interruptor para apagar y encender. Pero en las viviendas no se conectan circuitos en serie. Son más que todo en circuitos electrónicos que yo hago combinaciones serie. Pero en viviendas no, más que todo es paralelo. Porque lo que voy buscando es mantener siempre el mismo voltaje en todos los aparatos. El mismo voltaje en la estufa, el mismo voltaje aunque las estufas son 240, pero voy buscando tener los 240 en la estufa, los 240 en el calentador de agua, los 240 en la ducha. Voy buscando tener los 120 voltios en todos los equipos, ¿va? En el microondas, en la tostadora de pan, en la licuadora, todo 120. Aunque no vayan en paralelo, pero voy buscando tener los 120, pero los circuitos que ya son pequeños aparatos que sí van en paralelo, porque estamos conectando 6, 7, 8 tomacorrientes en paralelo, sí necesito que sean en paralelo porque todos deben de llevar el mismo voltaje. Si ustedes se fijan, las regletas que ustedes compran para conectar a ese montón de aparatitos, ¿va? Esas regletas van conectadas todas en paralelo. Yo conecto mi regleta en un toma y de ahí saco 8 tomas más, ¿va? Que es para conectar la fuentecita del cargador, la fuentecita de la calculadora, la fuentecita de cualquier montón de aparatos pequeños que se usan hoy en día. ¿Está claro? Bueno, está claro. Claro. Sí, sí queda claro. Algunas personas me preguntan qué gasta más o qué gasta más energía, una ducha 240 o una ducha 120. En este caso, las duchas se trabajan por potencia. La potencia es la misma. Las duchas normalmente traen una potencia de 4000 watts. Ese es más o menos el estándar. Entonces no importa si la conecto en 120 o la conecto en 240. El consumo va a ser el mismo. ¿Por qué razón? Porque la potencia va a ser la misma. Es cierto, yo estoy con menos voltaje en una, pero voy a tener más corriente en ella. Y eso me va a equiparar para tener la potencia igual a la otra, la que tiene más voltaje y menos corriente. Entonces las potencias son las mismas. Al final la potencia va a ser 4000 y en base a la potencia es que yo voy a saber cuál consume más. Diferente sería que yo les preguntara, por ejemplo, esta ducha consume 5000 watts y este calentador de agua consume 4500, por decir algo. ¿Quién consume más, la ducha o el calentador de agua? La que consume 5500, ¿no? Exacto, esa consume más, ¿verdad? Ahora, si nos vamos en función de horas, tal vez no, ¿eh? En función de potencia, vamos a consumir la que tenga mayor potencia. Si la ducha consume 5500 watts, la ducha va a consumir más energía y vamos a pagar más dinero a la ENE por el consumo que un calentador de agua. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos aparatos? Que cuando usted se ducha 15 minutos, mientras que el calentador de agua pasa encendido todo el día, porque mantiene el agua caliente ahí. Entonces ahí es donde se puede
como quien dice, cambiar todo el asunto. Ahí es donde yo puedo decir, sí, no, al final de cuentas el calentador es el que me gasta más energía en la casa, ¿verdad? Todas las cosas que hay que ver. Es como que yo le pregunte, por ejemplo, ¿qué le consume más? ¿Un televisor de 200 watts o un equipo de sonido de 200 watts? ¿Qué le consume más? El televisor. El Porque pasa más televisor, tiempo encendido. porque queda encendido más tiempo. Sí, pero en cuestión de si los dos lo encendemos una hora, ¿cuál consume más? Sería igual. Igual, ¿verdad? Vamos a pagar lo mismo por los dos, pero a la larga vemos más televisión que escuchemos música, o algunos escuchan más música que televisión, entonces a la larga vamos a pagar por el que más horas usemos, ¿verdad? Ese concepto tienen que manejarlo ustedes, claro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, quiero pasar a ver un PDF, ya para terminar, rápidamente, para que ustedes tengan una idea más clara, sobre todo de la tarea que hicieron de materiales. Entonces, aquí creo que ya se los estoy mostrando, ¿va? Sí, se mira. Se mira, bueno, están viendo esto que dice sistema de distribución de energía. Sí. Ingeniero. Sí. Sí, Bueno. Se mira, ¿va? Entonces aquí comenzamos con un sistema de distribución de energía. Mire, la distribución de energía parte de una central generadora. ¿Quién es la central generadora? La central generadora puede ser la represa hidroeléctrica El Cajón, que genera energía moviendo las turbinas a través de agua, ¿verdad? O podría ser una central generadora, aquel montón de turbinas eólicas que utilizan el viento para mover el rotor. O también podría ser una central de una central térmica, por ejemplo, una central que utiliza diésel, motores diésel para generar energía. O puede ser también, hay muchas formas de generación de energía. Podría ser una central química o una central nuclear, o podemos usar paneles solares, ¿verdad? Paneles solares vienen siendo como una reacción química del sol sobre el panel, sobre el producto del panel. Entonces esa reacción química me genera energía. Entonces cualquier forma de generación de energía comienza aquí. Esta normalmente puede salir a un voltaje, según este ejemplo, puede salir a 3.36 kilovoltios o 3.3 kilovoltios, ¿verdad? Se transforma y se eleva a 110 kilovoltios. Puede transformarse de 110 o a 300, de 110 kilovoltios a 300 kilovoltios. ¿Por qué la transformamos? Ya les voy a explicar. Imagínense ustedes que aquí salen 120 voltios o 240 voltios y los montamos en esta torre. Estas torres de transmisión van por todo el país, atravesando zonas urbanas y atravesando zonas suburbanas hasta llegar a zonas urbanas. Recorren muchos kilómetros. ¿Y qué dijimos en la clase donde vimos los conductores? Que un conductor, entre más longitud tiene, va a tener más pérdidas de energía. Entonces, si yo mando aquí 240 voltios, al recorrer 200, 300 kilómetros, lo más seguro es que aquí, al otro lado, yo lo que voy a tener es un voltio de salida. Por decir algo, meto 240 voltios, recorro miles de kilómetros y tengo aquí 5 voltios de salida o 0 voltios de salida porque se perdió toda la energía en el camino. Entonces ya no la puedo transformar. Para poderla transformar yo necesito elevar este voltaje, lo elevo a 110 kilovoltios o a 300 kilovoltios en este rango, ¿verdad? Y de estos 110 kilovoltios se va a transmitir por todas las zonas, no es que los miles de kilómetros, pero
Si pierdo, van a ser, por decir, algunos 5.000 voltios. De los 110 kilovoltios, yo voy a perder 5.000 voltios y van a llegar, como ejemplo, va a llegar 105 kilovoltios, porque se perdieron 5.000 voltios. Esos 105 kilovoltios son manejables, los meto en el transformador, ya sea para reducirlos o para elevarlos, si es necesario. Pero si ha recorrido una gran distancia, ya no necesito elevarlos, sino que los manejo a un voltaje más o menos estándar, de manera que voy midiendo las distancias y voy transformando con subestaciones. Estas serían como ya subestaciones. Y estas subestaciones me van a manejar el voltaje ya a niveles que son utilizables, porque la alta energía aquí ya no es utilizable. Pero aquí sí ya lo puedo bajar otra vez a 3.3 kilovoltios. Esta energía es utilizable ya para la industria. Sobre todo en la industria yo puedo utilizar este tipo de voltaje en forma también trifásica. Pero estas líneas yo puedo seguir corriendo hasta llegar a una zona ya que es urbana y lo vuelvo a transformar. Este voltaje lo transformo y lo llevo a 120, 240 voltios. Ya estas energías ya son las que van por la línea secundaria. Aquí todavía van por línea primaria porque es alto voltaje. Y aquí, donde miran estos bastidores, ya es energía secundaria y esta es la que ya puedo utilizar en la vivienda. Luego, esto que ven ustedes aquí, este poste que ven ustedes aquí, lo podemos representar acá, miren. Este poste, el último poste que vimos en el diagrama. De este poste yo saco mi línea, que es la línea triplex, que son las 3 líneas entorchadas que bajan desde el poste hasta la mufa. Y a esto es lo que yo le llamo acometida. Acometo pues una línea de energía. Esta acometida llega hasta acá y aquí es donde empieza lo que es la entrada de servicio. Aquí entra el servicio de línea de energía. Pasa por el nivel de contador, pasa al tablero de distribución y también esto es aterrizado y pasa a la varietia. Entonces la entrada de servicio ya es la entrada que nos lleva energía ya a la casa. Esto es lo que nosotros llamaríamos línea alimentadora, esta, ¿no? Línea alimentadora, la que va desde aquí hasta acá. Una vez que yo tengo la línea alimentadora, que la tengo en este punto, ya pasó el medidor, llegó al centro de carga. Del centro de carga yo salgo con varias líneas, unas que alimentan las luces, otras que alimentan los tomas, otras que alimentan la lavadora, la estufa, y es lo que nosotros ya denominamos líneas o circuitos derivados. Entonces tenemos el circuito alimentador y tenemos los circuitos derivados. También lo podemos ver así, la entrada de servicio. La entrada de servicio es la que entra aquí en la mufa, con 2 líneas de fase y una línea neutra. Pasa por la base del medidor y entra a la casa. Puede primero pasar por un interruptor principal antes de llegar al centro de carga, aunque algunos centros de carga tienen incorporado un espacio para poner este interruptor principal acá. Entonces aquí va la entrada de servicio, que sería nuestro sistema alimentador. Llega hasta el centro de carga y lo que sale de estos disyuntores, como vemos aquí, estas 3 líneas negras ya serían los circuitos derivados. Vamos a ver, bueno, aquí tengo la representación de la mufa, que viene siendo un condolet hecho de aluminio, ¿verdad? Aquí se pueden perforar estos agujeritos para meter los cables dependiendo del grosor. Y el grosor va a depender de la cantidad de amperaje que nosotros necesitamos en nuestra vivienda, que normalmente las viviendas estándar andan entre 60 y 100 amperios. Estándar. Esta es una base de contador para 100 amperios máximo. Y si la casa es muy grande, va a necesitar una base de contador que sea mayor a 100 amperios. Entonces tenemos esta base de contador que es para 200 amperios. Ya para sistemas trifásicos es una base parecida a esta, nada más que ya el interior es para cables que acomodan un sistema trifásico.
Luego tenemos acá material de aterrizaje y el significado de los colores conductores. Dentro del material de aterrizaje habíamos hablado anteriormente, pues que tenemos la varilla Copperwell, que es una varilla de cobre con alma de acero, que normalmente mide de 6 a 8 pies, o sea, de 1,80 a 2,40 metros, que puede tener un diámetro de media, en algunos otros casos un diámetro de 5 octavos, un poco más grueso, y tiene un cepo de media o un cepo de 5 octavos, según sea el requerimiento. Por otro lado, aquí tenemos el código de colores, y vamos a ver que los colores oscuros, como rojo, negro o café, son los colores que se utilizan para las fases de energía. Las fases son las líneas que llevan la energía pura. Luego tenemos el color blanco o azul, que es la línea que utiliza el neutro, ¿verdad? El neutro pues no trae energía, sino que la única forma es que nos sirve de retorno, para estar retornando energía. Y tenemos la línea pues que es la línea amarillo con verde, que son usadas para el aterrizaje. En nuestro medio, estos códigos se deben de usar porque son códigos internacionales, pero en nuestro medio no se utilizan, o casi no se utilizan. En otros países, si usted no utiliza este código de colores, no le aprueban, por ejemplo, la instalación eléctrica. O si mete una varilla que no tiene la longitud adecuada para el aterrizaje, no le autorizan la instalación eléctrica. Y así sucesivamente, si no utiliza las normativas del Código Nacional Eléctrico, no le autorizan la instalación eléctrica. Es como las construcciones de obras civiles, construcciones de casas, edificios. Si no se usa la normativa adecuada, la alcaldía o el distrito de la ciudad no le va a permitir utilizar la edificación, ya sea la casa, el edificio, lo que sea. Usted puede estar construyendo un restaurante, pero si no cumple con las normas de construcción ni con las normas eléctricas, no le van a dar el permiso para poder abrir su negocio. Entonces, todas estas cosas, pues, hay que tomarlas en cuenta. Ahora, en Honduras, pues, como no hay así como una regulación estricta, normalmente se usan muchas cosas de cierta forma y no hay ningún problema. Pero la NESI exige, por ejemplo, que la base del medidor esté arriba de 1,80, que esté la varilla aterrizada. Todas esas pequeñas cositas que vimos en el primer diagrama, sí las exige el ENE. Y sin eso, pues no le permite poner la base del contador, no le permite poner ellos el medidor. Porque una vez que le ponen el medidor es que usted ya está listo para consumir energía. Si le ponen el medidor, consume energía, si no tiene medidor no puede. A menos que puentee, pero eso es un robo. Entonces, esas son, como quien dice, las regulaciones. Aquí en este país, pues no hay así unas regulaciones muy estrictas. En otros países sí las regulaciones son bien estrictas y ustedes las tienen que conocer. Aquí ya vemos pues la base del medidor junto ya con su, esta es la base de medición junto con su medidor. Está su ductería y aquí a la par tenemos lo que es el interruptor principal. Este interruptor principal es la línea que llega desde la base del medidor, la línea que sale por aquí, llega acá y de acá pasa al centro de carga. Entonces esto lo podemos ver claro en este. Aquí tenemos el centro de carga y los disyuntores. Aquí tenemos un centro de carga de metal. Hay centros de carga que son bajo repello y hay otros que son expuestos. Este es expuesto. Si ustedes se fijan, no está metido en madera, ni en metal, ni en concreto. O sea que es superficial. Entonces el otro, bueno, en realidad debería ser bajo repello. Estar metido en una pared de concreto, o de madera, o de tabla yeso, pero no está metido. Bueno, lo importante, lo que quiero hacer ver es que este centro de carga tiene sus disyuntores, que son los que alimentan a los circuitos derivados.
pero tiene aquí un espacio para un disyuntor que es grande, que es especial, disyuntor principal, que es más o menos de este tipo, va metido ahí y hace la función de disyuntor principal. Ahora aquí adentro sí van a ir este tipo de breaker, que son breaker sencillo, breaker doble o breaker triple. El sencillo es para 110 voltios, el doble es para 240 y el triple ya es para energía trifásica. Aquí van a ir 3 fases por este disyuntor. Maneja energía trifásica, energías que son, por ejemplo, 208, 360, 480, ya son otros niveles de voltaje. Por acá tenemos ya lo que son los conductores. Tenemos conductores que son sólidos y los conductores que son cableados. Cableado significa que lleva un montón de conductores en sí mismo. Luego por acá vemos lo que son materiales de ductos, ductos corrugados, ductos PVC, ductos metálicos, ductos tipo BX, etcétera. Y por este lado vemos conectores que son aisladores. Estos son aisladores que, así como se mira esta figura, miren, se ve una línea azul y una roja, que se empalman y luego se le pone este conector que aísla. Esto es para usarse en vez de cinta aislante, porque muchos lugares no permiten la cinta aislante. Tienen que usar un conector aislador. Por ejemplo, en nuestro medio se usa la cinta aislante. Pero si ustedes ya hacen trabajo para, por ejemplo, para Claro, para trabajo para Tigo, trabajo para un Dutel, ya la normativa de estas empresas que tienen equipos muy caros es utilizar un tipo de aislante de esta forma. Luego aquí entramos y vemos las cajas. Cajas que son 2x4. Como pueden ver, son 2x4, cajas que son de plástico o de PVC, ¿verdad? Estas cajas son usadas para poner los tomacorrientes o para poner los interruptores, en algunos casos interruptores de timbre, en otro caso hasta meter pequeñas camaritas hacia la calle. Entonces tienen el uso de ese tipo. Están las cajas metálicas, que estas las de 2x4, igual a estas, nada más que metálicas. Estas son de 4x4, que le permite poner un tomacorriente y un interruptor, o 2 interruptores, o 2 interruptores dobles, o 2 interruptores triples. Y por último está la hexagonal, que esta caja que va instalada en la parte superior de las viviendas para conectar las lámparas. Luego tenemos estas que son cajas de paso o cajas de distribución, una bajo repello y otra no. Normalmente esta que es de tapadera así, plana, va bajo repello, o sea que va incrustada en pared o en techo, y esta no estaba incrustada, pero su tapadera va afuera. Como pueden ver, tiene un montón de entradas circulares aquí que se abren para meter las diferentes tuberías que necesitemos, ya sea llevar en una dirección y salir en otra, y hacer internamente una cantidad grande de empalmes. Aquí tenemos ya lo que es el condulet, así como la mufa que vimos anteriormente, un tipo de condulet. Estos condulet tienen ya estas formas, son hechas de aluminio y otros materiales que son no oxidables. Esto sirven para cambiar de dirección. Yo llego con un tubo en esta dirección y salgo con un tubo a 90 grados, una L. En este caso, llego con un tubo en esta dirección y salgo con 2 tubos. Entro con uno, salgo con 2, uno a 90 y otro recto. Tengo también este tipo de conector donde meto el tubo, el EMT, y este me sirve para conectar a las cajitas, ¿verdad? En estas partes redondas donde se mete ese tipo de conectores. Este tipo de conectores. También tenemos este otro tipo de conectores. Esto con respecto al condulet, esto con respecto al conduit. El conduit más que todo es tubo metálico
Hay rígido y hay liviano. El rígido es más difícil de doblar, el liviano es más fácil de doblar. Hay dobladores especiales que son de mano, que son prácticas para doblar este tipo de tubo y darle forma para hacer nuestra instalación eléctrica un poco más segura y llevar las direcciones correctas de los ductos. Aquí podemos ver que tenemos el rígido, liviano, y aquí tenemos otros tipos de tubos que ya llevan sus conectores. Hay tipo BX que es orugado. Este tiene la ventaja que lo podemos doblar sin dobladora, o sea que es maleable. Este lleva también forro y llevan sus diferentes conectores para entrar en las cajas. Luego aquí tenemos un circuito que no está muy apreciable, ¿verdad? Pero lo importante es que de aquí salimos de las líneas secundarias, llegamos a la base del contador, luego llegamos a un interruptor principal, luego llegamos a un centro de carga. Dijimos que a veces el centro de carga incluye un espacio para el disyuntor principal, y de estos disyuntores que hay en el centro de carga salimos a cada uno de los aparatos. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista vertical, si hacemos una línea de aquí hacia abajo, esto sería nuestro circuito alimentador. Y si hacemos una línea de aquí del centro de carga en este sentido horizontal, estos serían nuestros circuitos derivados, porque derivan a cada uno de los aparatos de la vivienda. Aquí tenemos una mejor forma de verlo. Miren, tengo una caja PVC y lleva tubo PVC con sus conectores, ¿verdad? Que también pudiera ser metálico, tubo metálico o MT, que es el mismo, con sus conectores, ¿verdad? Y aquí tenemos la misma caja, nada más que internamente lleva sus empalmes a través de estos conectores que evitan poner cinta aislante, ¿verdad? Y evitan que quede descubierto el alambre. Y aquí tenemos ya un ejemplo, un pequeño ejemplo del disyuntor donde entra la línea viva y la línea neutra. Y aquí internamente tenemos los conectores que nos hacen los diferentes empalmes para poder alimentar una lámpara y poder conectar nuestro interruptor. Y por último tenemos aquí otro esquema, ¿no? Que es lo mismo, básicamente lo mismo anterior, donde tenemos una línea neutra que va hacia el bombillo y la misma línea neutra que va hacia el toma. Y luego tenemos la línea de fase. La línea de fase va directamente al toma y ya voy a tener aquí una neutra y una viva que van a ser las 120 voltios. Y de esta viva instalo también mi interruptor y salgo hacia el bombillo. Y aquí voy a tener también los 120 voltios. Hay algunos, no sé si ustedes se han fijado que hay algunos interruptores que traen toma incorporado, o sea que es interruptor y toma. Entonces este podría ser el ejemplo. Y aquí de este lado tenemos los diferentes equipos o herramientas que se ocupan para hacer instalaciones, ¿no? Ahí dicen el cable, los desarmadores, las tenazas, hay un poco de cinta y hay algunos aparatitos o equipos de toma de corriente y breaker para las diferentes instalaciones que ocupemos. No sé si más o menos les quedó claro o no está claro. Sí, quedó claro. ¿Tienen preguntas? Claro, No hay ninguna Una pregunta. ingeniero. No hay. Una pregunta. Diga. No, es que le iba a preguntar, ¿verdad que algunas casas no tienen ese disyuntor principal, del contador va de un solo al centro de carga, ¿verdad? De un solo, exactamente. ¿Y por qué lo hacen así? Por cuestiones de economía.
porque el disyuntor es algo caro. Y como le digo, vivimos en un país que somos de alguna manera un país subdesarrollado, contamos con poco capital, entonces las instalaciones las hacemos de cierta forma. Pero dentro de este mismo país hay instalaciones que son de personas que manejan dinero en industria, en casas muy caras que sí llevan ese disyuntor principal. Y también, sumado a eso, también llevan disyuntores, ¿cómo se llama? Diferenciales, que son el que les dejé de tarea. El disyuntor diferencial, a diferencia de ese disyuntor, es un disyuntor que se desconecta automáticamente cuando siente una fuga de corriente. O sea, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, si un niño toca un tomacorriente de la casa, antes de que ese niño sufra un golpe o un ataque, un paro cardíaco, es tan rápida la respuesta de ese disyuntor que en microsegundos se dispara. ¿Y por qué se dispara? Porque él siente que hay una diferencia de corriente. La corriente que sale del disyuntor no regresa igual, sino que sale del disyuntor y alguna pequeñita porción se va a tierra, que es cuando la persona toca las líneas vivas. Entonces, para evitar que esa persona pueda morir o pueda ser dañada por la energía, es donde el interruptor diferencial desconecta, y desconecta todo, toda la casa. Ahora, hay otros tipos de desconectores o de tomacorriente que son GFCI. Ese tipo de tomacorriente se desconecta solo el tomacorriente. Cuando el niño o la persona por error toca el tomacorriente, toca la línea viva, antes de que se le descargue la energía por el cuerpo, en cuestión de milisegundos o microsegundos, él detecta y desconecta. Entonces, al desconectar, no permite pues que la carga se sienta o que la carga circule por el cuerpo de la persona, evitando pues daños a la persona. Entonces esa es la diferencia. El disyuntor principal desconecta todo. El toma GFCI solo desconecta el toma, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si no tiene más preguntas, pues los espero mañana. Mañana vamos a ver el cálculo, como quien dice, el cálculo más importante de la clase de instalaciones, que es el cálculo del circuito alimentador, que les va a servir para realizar el proyecto, el primer proyecto, que lo van a tener que entregar para el segundo parcial. Entonces, recuerden que el lunes, de 9 a 11 de la noche, vamos a tener el examen. El próximo lunes 28 creo que es. Y mañana pues vamos a tener otra clase, que es la clase de los cálculos de que hace que los cálculos, bueno, repito, mañana tenemos una clase que es el cálculo del circuito alimentador y el cálculo de los circuitos que van hacia cada una de las cargas independientes de la casa. Eso les va a servir para hacer el proyecto. El proyecto consta de prácticamente 4 partes. Yo les mandé unos esquemas o unos diagramas. Ustedes saquen en fotocopia los diagramas y practiquen. En uno van a poner solo tomas. Nada más que tomas de pequeños aparatos, y van a poner tomas especiales. Las tomas especiales llevan un triangulito, pueden ver la simbología. El otro esquema lo van a hacer solo de lámparas con interruptores. Ambos esquemas van a tener que ponerlo a disposición del centro de carga. Ahí van 2. El tercero va a ser hacer el balance del centro de carga, que se lo voy a mostrar en estos días. Y por último, pues van a entregar
Por último, van a entregar, pues, van a entregar por último el cálculo. Y el cálculo lo empiezan a ver mañana. Si ustedes mañana le entienden al cálculo, mañana mismo pueden hacer el cálculo del proyecto, que no les va a tardar pero ni media hora. Lo demás es poner los esquemas en un plano de las lámparas y en otro esquema de los tomos. Y un esquema más que va a ser el balance de carga, que lo voy a explicar en estos próximos días. Eso para que quede claro. ¿Tienen preguntas? Yo sé que ya nos pasamos de la hora, pero no sé si tienen preguntas. ¿Qué tarea es? Sí, creo que me equivoqué. Voy a revisar. ¿Y con qué fecha la puse? Para este fin de semana que pasó, ¿cuáles fueron las tareas que dejé? La tarea Para el fin de semana, 2 y 3. fue la de investigar cada uno de los aparatos electrónicos. O de los materiales. De los materiales y de los generadores de energía eléctrica. Sí, yo creo que me equivoqué con el diferencial. Voy a volver a entrar y voy a cambiarla, porque creo que más bien era para el otro fin de semana. Lo del diferencial era para el otro fin de semana, creo. Pero no se confíen, mejor revisen. Yo voy a revisar la hora y voy a revisar el día. Si lo puedo cambiar, lo voy a cambiar para el viernes, para que entreguen el viernes a las 8 de la noche por tarde. ¿Verdad? Dije los que ya la subimos. ¿Cómo dice? Los que ya la subimos. No, los que ya la subieron los felicito porque la subieron a tiempo, en forma, creo yo. O sea, los que ya la subieron, ya la subieron. Podemos corregir, profesor, si nos faltó algún detalle. Bueno, la vuelven a meter en el nuevo espacio. Gracias, profesor, gracias. Voy a crear un nuevo espacio. Cheque, pues, entonces nos vemos mañana. Gracias, ingeniero. Bueno, Gracias, pasen ingeniero. buenas noches. Bueno, buenas noches. Hasta mañana. Feliz noche. Igual. Gracias.